Bien, hermanos, ahora pasa nuestro hermano pastor, señor Borges, con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos a nuestros pies para así reverenciar este momento. Gracias, hermano. Nueva vez que el Señor les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Estuvimos una lectura en el capítulo 3 del libro de Ruth. Y cuántas enseñanzas encontramos aquí, enseñanzas que Dios nos permite compartir. Y de paso, este es uno de los libros donde los escépticos toman toda la maldad posible para querer desmentir la palabra de Dios. Pero siempre vemos que estas personas, los escépticos, recuerden que son aquellas personas que no creen a menos que no vean las cosas. Y usted sabe que la palabra de Dios nos manda a nosotros a creer por medio de la fe. Si le buscamos lógica, es imposible que un hombre de más de 100 años haga posible que otra dama de 90 y tantos de años pueda tener una cría, ¿sí o sí? Es imposible de forma humana que un carro de fuego agarre a un hombre y se lo lleve al cielo. Porque mínimo, diría un escéptico, si es de fuego el carro se va a quemar en el camino. Pero si es Dios quien lo guarda, no se debe de quemar. ¿Cuántas cosas hay que aclarar con estas personas? Pero estamos aquí para poder compartir la palabra de Dios y creemos por fe todo lo que ella dice. Eso es lo importante. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora. Gracias porque usted nos ayuda a poder vivir creyendo en fe lo que usted dice a través de su palabra. Permítanos, oh Padre, en esta mañana seguir creyendo, obedeciendo a tu palabra, buscando, Señor, lo que debemos de buscar, tu santidad, Señor, la cual nadie te verá, Señor, si no la posee. Apelamos a la sangre de Cristo que nos limpies, nos fortalezcas, nos permitas tener una mañana gloriosa y así glorificar tu nombre, Señor, reconociendo de que toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor. Si hay alguien más que ha puesto en su corazón estar aquí, sea amigo, sea hermano, hermana, Señor, que usted le permita llegar en bien y que todos podamos seguir gozándonos en tu palabra, Señor, para gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Como les decía, hay muchos libros de la Biblia que los escépticos toman reseñas para así querer desmentir lo que la palabra de Dios dice. Pero no hay por qué ponerle a la palabra ni por qué quitarle si la palabra de Dios está ya completa. Y usted sabe las bendiciones que nos llegan si nos atrevemos a quitarle o a ponerle. Quiero en esta mañana compartir con ustedes el tema Ruth hace una apelación. Texto que compartiremos, si Dios nos permite, capítulo 3, los 18 versos. Y vemos rápidamente en el capítulo 3, verso 1 hasta el verso 2, parte A, la seguridad para Ruth a través de un pariente. Hemos hablado de eso, lo que es un pariente cercano, un pariente redentor, etcétera, etcétera. Bueno, dice aquí, no quisiera leer cada verso para no tener que releer ya que tuvimos una lectura. Y vamos a ver si nos esforzamos solo en explicar lo que dice cada verso. En este caso hemos dicho el verso 1 hasta el verso 2, parte A. Habla aquí, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Bueno, aquí ya Noemí sabía de una posible solución a que no necesariamente ella debía de tener hijo para podérselo pasar a Ruth, sino que un pariente cercano, vía Elimelech, vivían por ahí, existían familiares, y uno de ellos podía ¿qué? Ser el Goel, el pariente cercano. Bueno, aparentemente, vos era uno de los parientes cercanos, ¿sí o sí? Pero había otro pariente más cercano. Usted podría decirme, por entonces ese no era el hermano de Elimelech. Sí podía ser el hermano de Elimelech. Lo que pasa es que podía ser uno más adulto, más cercano. Esa es la idea que se toma de ahí. Y explicamos inmediatamente. Dice, el tiempo de la siega había pasado. Y ciertamente Ruth y Boaz habían estado mucho juntos en las semanas que cubrieron la cosecha de la cebada y el trigo. Recuerde que ella fue a ese campo a trabajar, a recoger sustento para ella sola.
No, y para que aunque de una manera u otra ya no habían lazos que la unían, si había un pariente, se podía reactivar eso. Ya que si Ruth hubiese optado por casarse con cualquier otra persona, ya esos lazos no tendrían nada que ver. Pero ella quiso seguir, no solamente quizás lazos familiares, sino ¿quién? Alguien más poderoso que lo que implica un lazo familiar. ¿A quién? A Dios. Ella no sabía que vos existía, ¿no verdad? En el caso de Ruth. Pero Dios le mostró misericordia a través de este pariente cercano, que siempre fue muy gentil y muy amable con ella. Ruth 2:23 nos dice, capítulo 2, el último verso del capítulo 2 dice, estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. ¿Qué había pasado ya con la siega de la cebada y la del trigo? Había acabado. Entonces había una labor que se debía de hacer ahora en el capítulo 3, de ir a un lugar que le llamaban la era, un lugar bien amplio, para así poner esos frutos y demacharlo, ¿no? Como hacer el producto final del trigo. Algo que era un poco riesgoso, ya que la Biblia nos enseña que muchos enemigos venían y esperaban el momento cumbre para cuando esos alimentos estaban ya bien avanzados, bien ensacados, crear situaciones y contienda y lucha. Y entonces, ¿qué? Acabar con ellos. Los filisteos eran famosos en eso. ¿Se recuerdan de ello? Ok. Por eso explica que Booz estaba ahí. Por eso explica que en la madrugada él se sobresalta. Usted que esté cuidando algo, porque sabe que los ladrones van a venir, y usted se despierta y tiene una gente al lado, ¿qué usted va a hacer? Se va a estremecer. Pero no, era alguien muy especial, muy dulce. No era alguien maligno que estaba ahí, sino era una joven que ya había tenido pudiéramos decir, el consejo de cómo llevar a cabo, mostrar humildad ante alguien. Mire que los escépticos dicen, no, ya fue a acostarse con ese hombre. Dice que se acostó, ¿no lo dice ahí? Sí, lo dice ahí, pero si tú buscas de las costumbres judías, cuando alguien quería algo de alguien, lo hacía con humildad y sumisión. En el caso de Ruth, pudiéramos decir que ella tenía un derecho, pero ella no fue a exigir un derecho. Ella fue con humildad y se acercó y pidió la posibilidad de que si él, como pariente cercano, decidía optar por ella, bueno, amén. Y mire que él dice, hay otro más cercano que yo. Pero él no iba a descansar hasta que aquel hombre que también tenía la oportunidad, si él desechaba, la oportunidad de quién sería, de Booz. Y por eso él lo hace. Por eso Noemí le dice, él no va a descansar. No te preocupes, hija mía. Las cosas se van a resolver a tiempo. Y gloria a Dios que Dios siempre resuelve nuestras situaciones a tiempo. Aunque tú y yo creamos que llega tarde. No es así. Un poco más aquí. Dice, quiere decir que tuvieron muchas oportunidades de conocerse y tratarse. ¿Quiénes tuvieron mucha oportunidad de conocerse y tratarse? Ahí. Claro que sí, pero se conocían, se trataban en medio de los demás. Porque muchos escépticos dicen, no, esa gente estaba a nivel de un romance particular. Ahí no me dice esa palabra, ¿no? Sin embargo, de acuerdo con las costumbres, repito, de la época, no podemos decir que Ruth y Booz estaban saliendo en la forma que pensamos de salir hoy en día, en nuestra cultura moderna. No se formaron como pareja pasando tiempo solos. Más bien pasaron su tiempo juntos en el contexto de que de un grupo. Los hombres y mujeres que trabajaban para Booz en la cosecha. ¿No hablaban bien de esa muchacha? Entonces era una joven de, pudiéramos decir, de calibre, pudiéramos decir, de respeto. Aunque ella se acostó bajo los pies de él, mire que él en la mañana, cuidándola más, dice, he aquí tú eres mujer virtuosa, levántate antes de que todos se despierten, por así decirlo. Usted sabe que el que ve cuenta lo que quiere. Entonces es mejor a veces, hermano, trazar las cosas como están. Es lo que me quiere decir el texto ahí. Entonces, durante el periodo de las cosechas, Ruth y Booz llegaron a conocerse bastante bien, al ver qué tipo de persona era el otro, según la Biblia. ¿Qué tipo de persona era Booz? Creyente, era sociable también, ¿no verdad? Tenía buena relación con su mayordomo y con los demás. Incluso cuando él termina el trabajo en la era, que no era una fiesta, él comió y bebió, pero fue la cena, por así decirlo.
Mire que él se fue solo a acostar en el montón, le dio sueño ahí, y ahí había gente durmiendo, y bueno, aquí yo me acuesto también, no tenía problema con eso. Al contrario, esas personas lo podían a él, ¿qué? Cuidar. Eran tiempos difíciles, no podemos descartar la frase que dicen los jueces, que en aquel tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía, y eso incluye el bien, pero también incluye ¿qué? El mal, más que otras cosas. La parte B del verso 1 dice allí, no quiere leer, pero es como obligatorio tener que leer para llevar el texto de esta manera. Dice, no he de buscar para ti, verso 1, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Ok, esa es la parte B. Noemí sabía que Ruth podía ser mejor cuidada si se casaba, así que sugirió que apelara a Boaz para casarse. La palabra hebrea para hogar en el versículo 1 es la misma palabra para descanso vista en el 1:9, donde Noemí esperaba que sus nueras encontraran descanso y seguridad en el hogar de un nuevo esposo. Esta palabra hebrea habla de lo que debe ser un hogar. ¿Cómo debe de ser un hogar? Según hemos visto en los versículos anteriores, un lugar de descanso, un lugar de tranquilidad, no un lugar que cuando usted llegue la tormenta. O está la tormenta o llega la tormenta. Usted elige cuál de las dos es. Espero que no sean ninguna, hermanos, que es un lugar de paz, de tranquilidad y de amor, por así decirlo. La parte A, repito, del verso dice, no es vos nuestro pariente. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Uno fácilmente podría pensar que fue inapropiadamente atrevido de parte de Noemí sugerirle esto a Ruth. Es posible pensar que Noemí conspiró con Ruth para convertirla en una atrapa-hombres. ¿Qué usted cree? Un escéptico pensaría así, pero la explicación está. Oye, Chichi está de acuerdo conmigo, qué bueno. Para salir y casar a un Boaz reacio a casarse. ¿Estaba reacio a casarse él? Hermano, el texto me enseña que él, como hombre adulto, como hombre maduro, respetó a esa muchacha hasta el final. Nunca creyó que esa muchacha se iba a fijar en él. Pero Dios puso gracia, hermanos. ¿Qué fue lo que ella pidió al salir a trabajar? Aquel en cuya gracia encuentre, en ese campo trabajaré. Que Dios ponga gracia. Sigamos viendo. Para nada. La sugerencia de Noemí a Ruth se basaba en una costumbre peculiar del antiguo Israel. Era una costumbre esto. El significado detrás de la palabra hebrea Goel, este era el punto en la pregunta de Noemí sobre vos. ¿No es vos nuestro pariente cercano? Entonces, él era un Goel. En el idioma original, esta es como la expresión, ¿no? O la palabra. Ella le recordó a Ruth que vos era el Goel de su familia. No había nada de malo de que ella compartiera allí. No había nada de malo que si caía la noche y él estaba durmiendo, ella podía ponerse a los pies. ¿Y los pies quedan aquí o quedan allá los pies? O sea, no podemos decir que se acostó con él, porque si se acuesta con él, se acuestan a la par. ¿Qué usted cree? Es lo que me dice el texto. Gracias a Dios que dice a los pies de él. Un Goel, a veces traducido como pariente redentor, repito, tenía un papel significativo definido en la vida familiar de Israel y le aplicaban varias responsabilidades. ¿Recuerda alguna de las responsabilidades que le tocaba a un Goel? ¿Cuál era? ¿Se recuerda? Ah, bueno, ese uno, bien, ¿no? Este pariente redentor era responsable de comprar a otro israelita para sacarlo de la esclavitud. Levítico 25 lo aclara mejor. Segundo, era responsable de ser el vengador de la sangre para asegurarse de que el asesino de un miembro de la familia respondiera por el crimen. Número 35 lo explica. Tercero, era responsable de recomprar la tierra familiar que había sido confiscada. Levítico 25 por igual. Cuarto, era responsable de continuar con el nombre de la familia al casarse con una viuda sin hijos. Mire la regla. Si la viuda, vamos a decir, si hubiese quedado con hijos, ¿era necesario que un pariente redentor estuviera con ella?
No necesariamente, porque lo que se buscaba era ¿qué? Descendencia. Si ya la había, ese hijo, ¿qué podía hacer él? Bueno, en el caso de que quedara adulto, más fácil podía ayudar a su madre, sí o sí. Y en el caso de que quedara joven, iba a crecer y algún día podía ayudar a su madre. Eso es lo que vemos aquí. ¿Recuerdan la predicación? Podríamos decir en Lucas 17:7, donde el Señor pasa y ve que una viuda que pierde a su único hijo. Y usted sabe ya la historia, cómo el Señor ayudó a esa viuda, cómo el Señor veía la importancia de que ese hijo viviese un poco más para poder así ayudar a esa viuda. Esa es la idea, pero seguimos aquí. Nos quedamos en la cuarta responsabilidad. Entonces, en esto vemos que el Goel, el pariente redentor, era responsable de salvaguardar las personas, la propiedad y la posteridad de la familia. Las palabras de la raíz Goel se usan con una variedad de significados en el Antiguo Testamento, pero la idea fundamental es la de cumplir con las obligaciones de uno como pariente. ¿Cuál es la interrogante que ya le dicen ahí? ¿No es vos nuestro pariente? O sea, tenemos nosotros de dónde, por así decirlo, recibir bendición, sostén, en otras palabras. Ya que vos era un Goel reconocido para la familia de Elimelech, el difunto esposo de Noemí y suegro de Ruth, Ruth podía apelar a él para salvaguardar la posteridad de la familia de Elimelech y tomarla que en matrimonio. Puede parecernos atrevido, pero en aquellos días se consideraba algo apropiado. Una cosa es lo que nos aplica a nosotros como pueblo, como nación, y otra cosa es lo que le aplica a otros pueblos, sus costumbres, etcétera, ¿no? De hecho, hay pueblos en Medio Oriente que aún hoy en día se les permite tener varias esposas, ¿sí o sí? Claro que sí. Eso tiene su explicación, hermano. Esa gente, la mayoría son bastante ricos, etcétera, sus negocios, etcétera, y hay, pudiéramos decir, sostén para muchos. Esa es la idea de ellos. Es una costumbre de ellos. ¿Usted va a pelear con una costumbre ajena? Yo creo que no. Si vos no cumplías con este deber hacia Elimelech, aunque ya había fallecido, entonces la familia directa y el nombre de Elimelech, ¿qué pasaría con eso? ¿Se extinguirían? ¿No habría un descendiente de Elimelech para nada? ¿Uno del apellido de esa familia? Era importante para ellos mantener la descendencia. Se pensaba que perpetuar el apellido de Elimelech y de todos los hombres de Israel era un deber importante. Estas protecciones mostraban cuán importante era para Dios preservar la institución de la familia en Israel y que también es importante para él en la actualidad. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? ¿En tus simientes serán benditas? ¿Y de qué forma iban a ser benditas todas las simientes de la tierra? Solamente en Cristo. Recuerde primeramente en Isaac, la simiente, y de ahí entonces vendrían las demás. La parte B del verso 2 al verso 5, en este acontecimiento vemos, Noemí instruye a Ruth sobre cómo pedirle a vos que ejerza sus responsabilidades como Goel. Verso 2b hasta el verso 5 dice, he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. ¿Qué era lo que aventaba en esa noche? La parva de las cebadas. Verso 3, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. ¿Qué era lo que iba a descubrir? ¿Su cuerpo entero? Sus pies. Y después de ahí se iba a acostar. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré lo que tú me mandes. Miren cómo las instrucciones eran específicas. No era que ella se iba a acostar donde ya hubiese querido, ¿no? Sino a los pies de él. Esto, hermano, hablaba de humildad. Hablaba de respeto hacia la persona que estaba ahí. Mire que ella no fue, como decimos, en son o con ropa de trabajo, sino que con ropa de gala, hermosa, bien vestida, te ungirás. Habla de lo perfumada que iba a estar la joven.
Vestidos, habla de qué? De lo bien vestida que estaría. El texto no nos dice lo hermosa que era Ruth, pero bien vestida sí fue, bien perfumada sí fue. Y yo creo que con eso basta para quedar agradado, ¿no? Un buen aroma no cae mal, sí o sí. Pero explicamos aquí. Ella le manda y le dice todo, te lavarás, te ungirás, etc. Noemí en su consejo a Ruth mostró un profundo conocimiento del comportamiento ¿qué? De los hombres masculino. ¿Por qué? En otras palabras, le dijo a Ruth que se pusiera bonita. ¿No se puso bonita ella? Es lo que dice el texto, se cambió, se ungió, etc., ¿no? Te ungirás, repito, te ungirás y vistiéndote tus vestidos. Habla de un cambio total, no la que había ido antes a trabajar con ropa de trabajo, sino una mujer diferente, bien vestida, perfumada, etc., ¿no? Y sumisa, un buen valor. Te ungirás vistiéndote tus vestidos y que dejaras solo a vos mientras comía. O sea que mientras él estaba comiendo, despierto, activo, ella no se le iba a aparecer, sino esperar que él le diera sueño, se durmiera, se acostara y después te dé sueño a ti. O sea, no era que iban a ver como un encuentro, una velada, no, para nada. Era algo serio. No te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer. Y parece que le dio sueño rápido a él, ¿no? ¿Qué era lo que iba a hacer en el verso 4? Descubrir sus pies y acostarse. Quiere decir que en el momento más apropiado, Noemí le indica a Ruth, irás, o que iba a ir y descubriría sus pies y se acostaría. Algunos podrían pensar que esto era un gesto provocativo, pero no lo vemos aquí para nada, ¿no? No sé si estamos mirando mal, usted me puede desmentir. Como si le dijeran a Ruth que de forma provocativa se ofreciera a este hombre, y no es así. Dice aquí, no era así como se entendía este gesto en aquella época, en la cultura de entonces. Eso se entendía como un acto de sumisión total. En ese tiempo se entendía que este era el papel de un siervo, acostarse a los pies de su amo y estar listo para cualquier orden de su amo. Si el siervo estuviese lejos, le era más difícil que el amo le dirigiera la palabra o que le pidiera algo. Debía de estar lo más cerca posible del amo. Eso está haciendo ella, aunque no está en calidad de sierva en el momento porque no está en funciones de trabajo, pero en sí en otras funciones de sumisión. Por lo que cuando Noemí le dijo a Ruth que se acostara a los pies de Boaz, ella le dijo que fuera a él de una manera totalmente humilde y sumisa. No perdamos de vista el panorama general. Ruth vino a reclamar ¿qué? Un derecho. Estando lejos, ¿podía reclamar ese derecho? Tenía que estar con la persona indicada para poder dirigirle la palabra, que de hecho no se la dirige en el tiempo activo del hombre, sino cuando éste duerme y se despierta, que por lo regular siempre como que damos un cambio, ¿no? Cuando dormimos de posición, etcétera, ¿no? Repito, no perdamos de vista el panorama general. Ruth vino a reclamar un derecho. Vos era su pariente cercano, su pariente redentor, su Goel, en otras palabras. Y ella tenía derecho a esperar que él se casara con ella y formara una familia para perpetuar el nombre de ¿quién? De ella. No, de Elimelech, recuerde. Pero Noemí aconsejó sabiamente a Ruth que no viniera como víctima exigiendo sus derechos, sino como humilde sierva, confiada en la bondad de su pariente redentor. Es como si Ruth le dijera a vos, te respeto, confío en ti y pongo mi destino en tus manos. Está en ti que me aceptes como tal. ¿Toma la idea? La parte B del verso 4, ¿qué dice ahí? Él te dirá lo que hayas de hacer. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Esta era una situación que tenía el potencial para un desastre si vos maltratabas a Ruth de alguna manera. Pero Noemí y Ruth tuvieron la oportunidad de conocer a vos y sabían qué clase de hombre era. ¿Qué clase de hombre era él? Un hombre gentil, un hombre amable, un hombre que tenía consideración y misericordia hacia los más desfavorecidos, por así decirlo. Un buen hombre, un hombre piadoso, uno a quien Ruth podía someterse con confianza, porque al final de cuentas, ¿quién era los que se iban a casar? ¿Era Noemí y vos o Ruth y vos?
Entonces, si el hombre era malo, ¿quién iba a cargar con eso? Por más consejo que le dieran, mi hija, cásate. Ella tiene que pensarlo muy bien, ¿no? Bueno, ese hombre es muy jodón, ese hombre es tremendo, ¿no? Pero lo que hemos visto de este hombre hasta ahora era que era un hombre de Dios. Saludaba cuando llegaba, etcétera, etcétera. En la relación matrimonial, muchos esposos desearían tener una esposa que se sometiera a ellos de la manera en que se dice, ¿de quién? Aquí, muy bien, ahí vamos bien. Pero proporcionan el tipo de liderazgo piadoso, el cuidado y el interés que mostró vos hacia Ruth y otros. Como que le gustó la primera, vamos con la segunda. En la relación matrimonial, muchas esposas desean tener un esposo que las ame, ¿sí o sí? Claro que sí. Las cuide y las trate como lo hizo vos con Ruth, pero muestran el mismo tipo humilde, sumisión y respeto que Ruth le mostró a vos. Ok, quiero un paquete, pero el paquete viene completo, un combo, ¿eh? Mire que el verso 5 dice, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Eso es mucho decir la esposa hoy en día, que le diga al marido, antes de casarse, no, yo me voy a casar contigo, pero todo lo que tú me digas, amor, yo lo voy a hacer, yo te voy a respetar, a querer, etcétera. Como que en la teoría se ve muy bonito eso, ¿no? ¿Ustedes creen? Pero la práctica es un poquito más lenta de llevar, ¿no? Seguimos aquí. Bueno, la madre de la experiencia, escuchamos como un susurro ahí. En el verso 5 vemos aquí, Ruth humilde y sabiamente recibió el consejo de su suegra Noemí. En general debemos decir, si vos no hubieras sido una persona de extraordinaria piedad, prudencia y continencia, ese experimento podría haber sido fatal para Ruth. ¿Qué usted cree? No podemos dar cuenta fácilmente de esta transacción. Probablemente Noemí sabía más de lo que se le reveló a su nuera. Sin embargo, el experimento fue peligroso y no debe ser imitado en ningún sentido. Eso aplicó y eso aplica ¿para qué? Para allá, Medio Oriente. Aquí en Occidente usted sabe cómo se vive y cómo hay tantos desórdenes. Mire que habla de continencia, este hombre era un hombre prudente. Recuerde que la Biblia habla de hombres que no fueron prudentes, sino que atacaron a la víctima, hicieron mal y pagaron por ello también. Usted sabe la historia de David, sus hijos y demás. ¿La saben, no? Ok, no hay que repetirla entonces. Los versos 6 y el verso 7, aquí habla, Ruth se acuesta a los pies de vos. ¿A dónde fue que se acostó Ruth? A los pies de vos. Ok, lo dice el verso 6 y verso 7. Dice, descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo, ¿qué? Triste, contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le cubrió los pies y se acostó. ¿Fue imprudente ella que cuando iba pasando por el lado tropezó con los pies de él y fue un problema despertar a este hombre? No, al contrario, el hombre estaba dormido, muy tranquilo. Recuerde cómo era que Adán estaba contento cuando Dios sacó una costilla de él. Muy dormido, ¿no? Un ejemplo muy espiritual podemos sacar de aquí. Había una buena razón por la que vos dormía en la era. ¿Cuál era? Estos eran los días ¿de qué? De los jueces, cuando había una inestabilidad política, social en Israel. No era inusual que bandas de ladrones que vinieran y robaran que todo el grano que un agricultor había cultivado con tanto esfuerzo. Vos dormí en la era para proteger ¿qué? A Ruth era la cosecha, hermanos, correcto, el grano. Contra el tipo de ataques descritos en 1 Samuel 23:1. Usted lee eso allá y se da cuenta qué pasa en 1 Samuel 23. Ella vino muy escandalosa. Después que ella, por su lado, comió, por su lado, bebió, vino contenta también ella, tropezando ahí. Calladamente, y se postró a los pies. Ruth hizo tal como su suegra Noemí le había recomendado. Ella escuchó el consejo y dijo que lo haría como quien lo había dicho. Como su nuera le había dicho, y lo hizo. Muy importante, llevar el consejo a cabo dado de su suegra, ¿no? Los versos 8 y verso 9 habla aquí, aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer, miren, no saben ni quién era que estaba ahí. Una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Él no la conoce ahí. Cuando usted se acaba de despertar en la madrugada, usted no está mirando muy bien, porque usted se despierta y es para hacer el cambio, qué sé yo.
Y él respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Ella no le dijo, soy yo que estoy aquí. Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva y por cuanto eres pariente cercano. Le habló otro tema, ella a él. Mire la clave del consejo, o el consejo en sí, que debía de extender el borde de su capa, ella debía de pedir eso. Y él entender que quien lo pedía era un pariente cercano. Él se podía convertir en un pariente cercano, o ya era un pariente cercano de esa persona que estaba ahí. ¿Qué le pasó en el verso 8 a este hombre? Se estremeció aquel hombre. Esta fue una escena asombrosa. Bien podemos imaginar que vos, en efecto, se sobresaltó. Usted que está, diríamos que él no debiera de dormir con todos los ojos, como decimos, porque está en un área donde los ladrones pueden, ¿qué? Merodear. Y él cree como que no está durmiendo totalmente, pero parece que sí, porque se sobresaltó. Se estremeció en esa noche al ver a alguien cerca ahí. Si estuviese armado, ¿qué hubiese pasado? Ya usted sabe. Pobre Ruth. Iba a ser no solamente viuda, sino una difunta viuda, ¿no? Pobrecita, caramba. Bien podemos imaginar que vos, en efecto, se sobresaltó, repetimos, despertando en la noche mientras se volteaba entre sueños, sabiendo que alguien estaba ahí fuera, pero sin poder ver claramente debido a la oscuridad y el sueño en sus ojos, ya que vos había estado allí para proteger, ¿qué? Su cosecha, ¿de quiénes? De los ladrones. Debe haberle dado un gran susto despertarse y saber que alguien estaba allí, pero para su sorpresa, rápidamente se convirtió en asombro cuando descubrió que el visitante era una mujer. ¿Y qué le pide esta mujer? Que extienda el borde, por cuanto es que él, un pariente cercano, no había nada de malo en lo que está aconteciendo aquí. Ruth se identificó e hizo una simple petición. Ella podía ser denegada o podía ser bien recibida. Al comenzar con palabras, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Ruth nuevamente mostró que humildad y sumisión. Aquí ella se presentó como sierva de Booz. Aquí ella valientemente le pidió a Booz que la tomara en matrimonio al decir las palabras, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. La frase también se puede traducir como extiende sobre mí el borde de tu manto. Esta es una forma culturalmente relevante de decir, soy viuda, si puedes, tómame. ¿Cómo? ¿Quién? Tu esposa. Eso es lo que está queriendo decir toda la trama, toda la acción, todo el hecho. La extensión de una capa sobre una viuda como una forma de reclamarla como esposa está atestiguada sobre qué nación, sobre los árabes, hasta aún hoy en día. Incluso hasta el día de hoy, cuando un judío se casa con una mujer, arroja la capa o el extremo de su talit sobre ella para indicar que la ha tomado bajo su protección. Esa es la idea. Pariente cercano, ya hemos hablado un poco de esto. Esto muestra que esto no era algo inapropiado de parte de Ruth hacia Booz. Fue audaz, pero no inapropiado. Ruth entendía esto cuando identificó a Booz como ¿quién? Como su pariente cercano. Literalmente él era su Goel, pariente redentor. Aunque había fallecido Elimelech, tenía derecho a que su apellido continuara, y como Goel, Booz era quien podía tener la responsabilidad de hacer esto. ¿Por quién? Por su pariente, por Elimelech. Y esto solo podía suceder si Booz se casaba ¿con quién? Con Ruth, y proporcionaba hijos para continuar con el nombre de Elimelech. Ruth audazmente, pero con humildad y propiedad, buscó ¿qué? Un derecho que le confería a ello. Ella no estaba ahí por estar, por quererse casar, etc. No. Verso 10, verso 11, vemos la respuesta de Booz. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de ¿quiénes? De los iguales que ella, jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Era el único rico que había por ahí, Booz? No necesariamente. Porque en Belén habían surgido varios ricos, Booz era uno de ellos.
Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres ¿qué? Mujer virtuosa. Mire, aunque la acción de noche, ella irse a acostar cerca de un hombre, pedir que él entonces le cubra con su manto, etcétera, no había nada de malo. Y aún así, ella no era una mujer que acostumbraba a eso. Mire que él como hombre la respetaba, y era mucho decir. ¿Pero por qué la respetaba él? Porque todos daban buena reputación de ella. Si todos hubieran dado mala reputación de ella, ¿iba a tener buena reputación él? Creo que no, hermanos, no. Eso habla del testimonio, creo yo, de que estamos aquí adentro y quizás aquí todos somos santos y santas, ¿no? Pero allá afuera, en el campo de batalla, cuando usted está hablando del Señor, y compartía con un hermano ayer, cuando usted le habla del Señor a alguien, usted se da cuenta cómo está con el Señor, cómo el Espíritu Santo va obrando, cómo va la conexión, etcétera. Si tú tienes capacidad de poder hablar libremente y en paz con esa persona, porque si usted está atribulado, hermano, usted no va a poder hablar mucho. Si está mal con Dios, no vas a poder hacer quizás lo que el Espíritu Santo puede hacer rápidamente. ¿Está entendiendo esa parte? Seguimos aquí. No hemos explicado nada, ¿no? ¿O sí? No hemos explicado nada del verso 10, entonces comenzamos. Aparentemente había una diferencia de edad entre ellos, sí o sí, entre Ruth y Boaz. Pero eso impedía que ellos pudieran... Ella era adulta, ella se había casado antes. También parece que debido a esto, Boaz se consideraba poco atractivo para Ruth y por tanto había descartado cualquier idea de una unión entre ellos. Esto muestra algo más maravilloso acerca de Boaz. Él tenía derecho a imponerse a Ruth como su goel, pero no lo hizo. No iba a decir simplemente, hay una mujer a la que quiero y es mía por derecho. Él tuvo la amabilidad de no actuar como su goel con Ruth, a menos que ella lo deseara. Mire cómo las cosas se dan. También muestra algo más maravilloso acerca de Ruth. Ella basó su atracción por Boaz más en que, hermanos, en el respeto hacia esa persona que en una apariencia de un joven muy hermoso, un joven con dinero, joven con dinero, etcétera. Sin y con dinero. El dinero da la felicidad, hermanos. ¿Cuántas parejas son muy adineradas, pero muy infelices? Tienen tanto dinero que cada quien tiene su propia alcoba, su propio lugar de descanso. Están en la casa, pero no están juntos. Es triste decirlo. Yo haré contigo lo que tú digas. Boaz hizo que Noemí se viera brillante en su consejo a Ruth. El plan funcionó, hermanos, ¿a cómo? A la perfección. ¿Qué fue lo que le dijo a esta muchacha? Toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer. ¿Qué fue lo que ellos le dijeron cuando Noemí iba entrando al pueblo? A Noemí, ¿qué le dijeron? ¿No se asombraron de que ella era Noemí? Y ella le dijo, no me llaméis más Noemí, sino Mara, porque en amargura estaba viviendo su alma, su vida, ¿no? Pero ya creemos que había cambiado mucho la vida y la situación de Noemí. Y también iba a cambiar la situación ¿de quién? De Ruth. Literalmente Boaz llamó a Ruth una mujer, en el original es como decir, agil. El significado básico de esta palabra hebrea es fuerza, fortaleza moral, buena calidad, integridad, virtud. Esta misma palabra se usa en un término para héroes en la Biblia. No sé si usted ha tropezado leyendo cuando dice un varón esforzado y valiente. Si no, comienza a leer la Biblia y te va a encontrar esa expresión por ahí. Así como el coraje y la fuerza hacen de un hombre un héroe, así el coraje y la fuerza de Ruth, mostrados en su virtud, la convierten en una... Si a un hombre es llamado héroe, a la mujer, ¿cómo se le llamaría? Heroína, una heroína ella. ¿Y qué más vemos aquí de esta heroína? En el tipo de definición de Proverbios 31. Proverbios 31 no habla de una mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Bueno, hay que andar lejos, parece, para encontrarla, pero la hallará, ¿no? Dice la Biblia que alguien tendrá que encontrarla. Los versos 12 y el verso 13 dice aquí, en este acontecimiento, un problema potencial. ¿Cuál era el problema ahí? ¿Tienen idea? Un pariente más cercano existía. No era exactamente Boaz el más cercano. Él sí podía ser un pariente, tal vez lejano.
Verso 12, verso 13. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, mire que él mantenía su palabra, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues hasta la mañana. Iba a durar mucho tiempo para saber si aquel pariente estaba decidido a ejercer su derecho. No, en la mañana, en ese día se iba a dar cuenta si ese que andaba por ahí estaba en eso o no. Que más parece que no, porque ni el nombre de ese aparece. A él le llaman como fulano, yo creo, ¿no? Pero vamos a llegar allí, no hay problema. Aparentemente, aunque Boaz era un Goel reconocido para Ruth, había otro Goel más cercano en relación con su difunto suegro Elimelech. Entonces, Boaz no podía ejercer su derecho como pariente redentor, a menos que este pariente redentor más cercano renunciara a sus derechos sobre Ruth. Mire que el verso 13 dice, si pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien. Mire que él no iba a morirse por eso, no se iba a morir de amor, no, al contrario. Iba a sentirse bien porque esa joven iba a ¿qué? A recibir la bendición de tener su compañero que tanto prácticamente le ayudaría. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues hasta la mañana. Mire que puso a Dios por delante un juramento, uno de los juramentos que se hacían con cosas muy delicadas. Vive Jehová. Usted lo encontrará en la Biblia también, si decide leer la Biblia. Todas esas bendiciones aparecen allí. Maravillosamente, Boaz no estaba dispuesto a tomar atajos. Haría la voluntad de Dios a la manera de Dios. Sabía que si realmente era del Señor, entonces podría hacerse ordenadamente y de manera apropiada. Tenía riqueza, él sí o sí. Podía actuar rápidamente, comprar 2 o 3 testigos y hacer una ceremonia y ya usted sabe, un éxito la operación. Pero no, él quiso hacer las cosas paso por paso. Si era de Dios, Dios iba a obrar. Nada iba a quitar la bendición que iba a hacer para él. Verso 14, verso 15, Boaz envía a Ruth a casa. Dice, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Aparentemente allí el trabajo solamente era entre hombres. No dice que estaban allí las criadas. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso ¿dónde? Encima, y ella se fue a la ciudad. Mire que ya pudiéramos decir que vino vacía y se fue bendecida, cargada, ¿no? Una gran bendición. Aunque tenía ropas de gala, ella no dijo, no, no, me da vergüenza. No, al contrario. Venga para acá, no hay problema. Ellos ya se conocían. Él sabía que ella iba a recibir esa bendición. Vemos la palabra aquí, no se sepa. ¿No se sepa qué? Que hubo mujer en la era. Era un trabajo de hombres. Vigilar o ser guardián, por lo regular son hombres, ¿no? Mire que es un oficio que hoy en día casi todas las mujeres tienen los mismos oficios de los hombres. Pero mujeres guardianes no hay, no les gusta ese trabajo. Qué raro, ¿no? Ay, qué pesado es. No, la mujer debe descansar. No se sepa. Cabe señalar que Boaz y Ruth no estaban tratando de ocultar nada escandaloso. El texto no lo dice, ni pasó tampoco. Era solo que Boaz no quería que este pariente más cercano supiera que Ruth estaba exigiendo su derecho a casarse con un Goel antes de que Boaz pudiera decírselo personalmente. Como que el chisme no llegara por un tercero, sino él iba a ir como un hombre. Fulano, ¿usted conoce a fulano? Sí. Ambos tenemos el derecho. Usted está en condición de que ejercer ese derecho. No, primo, ¿para qué? Ahora mismo no, yo no estoy en eso. Ah, pues no hay problema, no me da explicaciones, gracias. Ya usted sabe a quién le tocaba entonces. Eso era todo, no era que iban a hacer un concierto con algo que era algo simple, ¿no? Él midió 6 medidas de cebada. Como todo un caballero, Boaz no envió a Ruth a casa con las manos, ¿qué? Vacías, así dice aquí. Le dio 6 puñados de grano. La palabra añadida efat es casi ciertamente incorrecta. Eso sería más de 33 galones, 120 litros de grano, más de lo que Ruth podía llevar a casa en su chal. Así se llamaba esa pieza que ya andaban las mujeres.
Las tradiciones judías, en otro sentido, dicen que las 6 medidas de cebada dadas como regalo a Ruth eran una señal de 6 hombres piadosos que descenderían de ella, dotados de 6 dones espirituales. 6 hombres de la Biblia, que vamos a ver más adelante. El primero, David. Segundo, Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Y por último, el Mesías. No ha habido el Mesías de parte de ese linaje. No hay un Daniel en la Biblia y los otros mencionados. Pero sigamos aquí. Verso 16, verso 18, dice del capítulo 3. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. ¿Cuándo? Mañana. Hoy, en ese mismo día se iban a resolver todos esos asuntos. Este fue un tiempo de considerable ansiedad para Ruth. Había reclamado su derecho al matrimonio y se casaría. La única pregunta, ¿cuál era? ¿Con quién se casaría? Y también cuándo, pero ¿con quién es más rápido? ¿Sería con vos, qué usted cree? ¿O con el Goel más cercano? El asunto se decidiría ¿cuándo? Ese mismo día. En el capítulo siguiente veremos con quién realmente se casaría Ruth. De mi parte, que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Y vamos a darle a su palabra, nos pedimos que nos